¿Qué tal, sabanita? Bienvenidos a otra entrega de Escupir en el Tiempo. Hoy estamos de plácemes por dos cosas. La primera, porque tenemos invitados de lujo, el señor Sergio Sarmiento. Un aplauso. Oye, qué honor, muchas gracias por Gran venir. honor, gran honor. Gracias. Y la siguiente es que vamos a analizar una de esas películas que es casi sinónimo de cine. Clásico entre los clásicos, una película que es, a pesar de que es casi centenaria, o sea, Ujú. ya falta muy poco para que cumpla 100 años. 1942. Sí, o sea, estamos a nada, o sea, 14, 15 añitos de que cumpla 100 años. Qué horror. Ya estamos muy viejos. Sigue siendo una película que es necesaria y obligatoria para cualquier cinéfilo. Fue una petición expresa de Sergio, cosa que nos dio muchísimo gusto porque qué mejor excusa para hablar del Casablanca de Michael Curtis. Preséntala, Mora. Así es, banda. Esta semana el tío Robert, Pam y Jerry van a analizar Casablanca, una película del año 1942 protagonizada por Humphrey Bogart, Ingrid Bergman y Paul Henreid. Es una adaptación de la obra no producida de Murray Burnett y Joan Allison, Everybody Comes to Riggs, con 8 nominaciones a los premios de la Academia y ganadora a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión. Así que ya saben, esta es una de las joyitas que por nada del mundo nos podemos perder. Así es, tanto me emociona con la presentación de Sergio y de la película que no presenté aquí a mis compañeros, pero Ya nos conocen. todos los conocen. Por favor, un aplauso para Pam, oiga. Gracias. Y claro, el genial y buenérrimo Ay, qué bonito. Jerry. Sí, Muchas gracias, sí, muchas ¿verdad? gracias, tío. Y obviamente el tío Venga, Robert, Muchas único gracias. e irrepetible. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que hay otras películas donde a veces uno pregunta cómo llega uno a ciertas películas. Muchas veces podemos decir, pues yo la fui a ver en el cine cuando se estrenó. En este caso es prácticamente imposible, pero ¿cómo fueron acercándose a ella? ¿Cómo la conocieron? A ver, Sergio, empieza. Sí, bueno, yo sí la vi en el cine, no cuando se estrenó, mucho después, pero sí la vi en el cine creo que la primera vez fue aquí en la Ciudad de México, en el Cineclub de la UNAM, que estaba en el auditorio que ahora se llama Che Guevara, que en ese entonces era el Justo Sierra, donde había un cineclub los domingos. Ahí fue la primera vez que la vi. Y luego la he visto muchas veces. En Canadá también había un cineclub al que yo iba. Yo hice la carrera de filosofía en Canadá y había un cine ahí también que pasaba películas clásicas. Ahí la vi. Y bueno, cuando se empezaron a comprar, compré el DVD y lo vi varias veces. Creo que tengo 3 o 4 versiones, incluso una conmemorativa. Oh, wow. Y me gusta mucho la película, la he visto muchas veces. Oye, Sergio, mucha gente no sabe, pero ahorita digo, hay streaming, hay internet, hay DVDs, pero en los 70s, si tú querías hacer una cinefilia, dependías en gran medida Ujú, de las opciones que te daba los cineclubs de la UNAM. ujú. En la UNAM es donde uno practicaba la cinefilia. De repente ciertas facultades pasaban ciertas películas y se atascaban porque es como, van a pasar Naranja Mecánica y la vemos ahí y después quién sabe dónde podamos verla porque pues no existían las revisiones en casa, ¿no? O sea, no había manera de ver películas en casa. Tú, me imagino que viste mucho cine ahí en los cineclubs. Sí, vi mucho cine. Yo me gustaba mucho el cine cuando era adolescente y todos los domingos iba al cineclub de la Facultad de Filosofía, que es que estaba en el auditorio Justo Sierra. Tuve también la oportunidad, como yo era un poco rebelde y me fui de casa muy joven, a los 15 años, me acogieron los hijos de un crítico cinematográfico, Emilio García Riera, y ahí estuve viviendo. Entonces, me Wow. tocaba
Me tocaba ver cine mexicano principalmente, mientras Emilio iba comentando y haciendo chistes sobre las películas, porque además tenía un sentido del humor maravilloso. A ver, espérame, Wow. espérame. Sí, ya salió A ver. información Ok, sí, Casablanca, privilegiada. whatever. A ver, ¿tú creciste con, o sea, con Sí. Emilio García Riera? Así es, yo era amigo de sus hijos, bueno, Alicia, la mayor, Jordi, que falleció, que se suicidó, y Anita, que es actualmente escritora, sí. Y yo crecí con ellos, fueron mis compañeros en la escuela, en el Colegio Madrid. Posteriormente, en la Prepa 8, tenía muy, muy buena relación también con su madre, Alicia, y que trabajó conmigo en la Enciclopedia Británica posteriormente. Emilio García Riera, que para quien no lo conoce, banda, Ujú. pues uno de los pocos que han escrito una historia del cine mexicano. La, Y his- la él historia monumental la del historia cine monumental del mexicano. cine mexicano. Este, yo siempre me quejo y siempre hablo de que me parece ridículo, absurdo y vergonzoso que no hay los suficientes libros de historia del cine mexicano y de hecho de 40 años para acá Ujú. prácticamente no se ha hecho nada. O sea, cuando tú quieres decirle a alguien que lea sobre historia del cine mexicano, todavía lo tienes que remitir a las revistas estas que editó de Nuevo Cine, Ujú. Albores del cine mexicano. ¿Cómo se llamaban esta editorial? Clio. Clio, La ujú. editorial Clio y incluso las revistas Somos de las 100 mejores películas del cine mexicano. Es ridículo cómo no ha habido. Sí, también la UNAM tiene, digo, contemporáneo la serie de cuadernos de cine y Ayala Blanco, ¿no? Que tiene todo, Ujú. casi todo el abecedario, todavía no lo termina. Ojalá que lo termine, Pues sí, pero pero no es realmente una es Sí, historia un del. fuertemente archivo, una Sí, sí, no, no es documentación de una lo que. historia del cine mexicano. ¿Sabes quién estaba escribiendo una, Sergio, Gustavo García? De hecho, Mm, yo lo conocí, Tipazo. daba cursos en un centro cultural que yo tenía y Ujú. una vez me dijo, oye, me voy a retirar 2 años de sabático, no va a ser ninguna otra cosa más que escribir la historia del cine mexicano que estamos esperando. Y tristísimamente a los 7 meses murió, Sí, con efectivamente. media historia del cine mexicano escrita. No Wow. tienes una idea. Qué Él dolor. hacía crítica cinematográfica en mi programa de radio, me encantaba escucharlo y lo quería yo muchísimo, me dio mucha tristeza su muerte tan temprana, además. Sí, no, Pero bueno, era un tipazo y conocía todo de primera instancia, o sea, Ujú. sí, no, lo había visto todo, sí. lo había visto todo, Hasta Casablanca, supongo. hasta Hasta Casablanca, Casablanca. supongo. No, wow. Sí, yo creo que ya nosotros, ya nos vamos Ya, directo a la sí, red. Yo la vi por la escuela y ya me la dejaron de No, tarea. Emilio García Reyes, el que decían que había visto todas las películas mexicanas. Sí, porque Mm, además ahí lo contrató Manuel Barrabachano mm. y hacía, bueno, trabajaba para él, hacía selección, pero al mismo tiempo trabajaba en su historia monumental del cine mexicano. Entonces, sí, eh, tengo entendido que vio todas y por lo menos yo vi con él algunas de ellas, pero además conocía a todos los artistas, conocía al camarógrafo, conocía al iluminador, conocía todos los que habían participado. Él mismo hizo el guión de una película que se llamaba En el balcón vacío. Era una historia del exilio español, pero en realidad se dedicó a la crítica cinematográfica y a ser un historiador del cine. Después de que dejó de estar con Manuel Barbachano, se fue a la Universidad de Guadalajara y ahí estuvo trabajando en su historia monumental. Sí, increíble, porque a lo mejor pensarán que es una exageración que había visto todas las películas mexicanas, pero hasta, bueno, el momento que yo tuve pues, la información, él decía que iban como 7,200. Wow. Él veía 2, 3, 4 películas todos los días. Imagínate. Y todavía escribía, le daba tiempo de todo. Wow. Mm. Escribía en el periódico Excelsior Ujú. ya en los años 60. Bueno, ok, Casablanca. Casablanca, que fue una película que es importante. Fíjate que yo ya tenía muchos años que la había visto. Yo, obviamente, cuando empecé con la cinefilia, pues luego me dirigí a ella. Ujú. Y es de esos, pues, errores necesarios, porque a veces cuando uno es joven y quiere empaparse y aprender lo más rápido posible, se acerca a películas que pues de joven no comprende, no entiende y a lo mejor termina pensando que no son lo suyo. Por eso es tan importante revisitarlas Sí. porque
pues tú vas cambiando y de repente una película que hace 20 años no te había dicho nada, 20 Ujú. años después termina empatando muy bien contigo. Yo, la primera vez que la vi, pues sí, o sea, noté ciertas cosas bastante características, sobre todo, bueno, la presencia. De Ingrid Bergman, por Pero supuesto. de Humphrey Bogart Iba a decir Humphrey Bogart. Iba a decir Bogart. La verdad. Primero, pero Bueno, como buen gudialiniano iba a decir Humphrey Bogart, pero sí, claro, o sea, la Bergman Sí, sí. es una cosa Espectacular. espectacular. El mismo Peter Lorre, que Sí, Peter Lorre, ni sí. siquiera me acordaba que él Ugarte. salía. Sí, sí sale, y Ugarte, sale como, sí. como el mafioso este que se dedica a extorsionar y que es el que tiene las cartas de tránsito en la que eh, para escapar del régimen nazi, que es en la que se basa toda la película. Esa es la parte del thriller de la película. Sí. Sí, no, pensando en él como personaje pivote, ¿no? Que es el que detona El que absolutamente detona, todos los conflictos. Fíjate que sí verla ya en esta época y agregando todo el contexto, porque creo que sí es una película mucho de contexto. O sea, no solo el contexto del Hollywood clásico, sino el contexto de que es hecha durante la guerra Exacto. Ujú. y en el momento en el que también se empieza a producir mucho para United News, que hacía estos noticieros Ujú. que se enseñaban antes de cada película con todo este discurso pues de corte propagandístico. De hecho, se dice que originalmente la idea de la película era propagandística. Hay La idea era sacar una película en un momento en que estaba empezando la intervención de las fuerzas anglo-estadounidenses en el norte de África. sí, y fueron 6 guionistas. O sea, es una cosa interesante porque creo que sí se nota por momentos ese debate que había entre hago una película sobre este romance o hago una película en donde se van a Claro. confrontar Ujú. Sí. musicalmente los dos grupos, ¿no? Que se Sí, estaban enfrentando. Entonces, no sé, es algo sí curioso es que lo noté más fascinante de ahora. esta película, que es muy meta. O sea, en el sentido de que ellos, o sea, la mayoría de los que estuvieron de extras, de actores secundarios, o sea, venían huyendo de la guerra. O Sí, sea, de verdad, por eso hay escenas que las que son tan conmovedoras y de verdad se les salían las lágrimas, por ejemplo, esa muy famosa en la que se canta la marsellesa, la gente de verdad estaba llorando, porque era muy conmovedor para ellos saber que ellos eran exiliados también de su tierra. ujú. Y, o sea, también llega en una época en la que los, o sea, los jefes de los estudios eran súper poderosos. O Y sea, ahorita platicamos de Curtis, que era ajá. toda Ujú. una O sea, pieza. y entonces ves desde el principio, te presentan la película y sale Jack Warner presenta, o sea, eso ya no existe ahora Sí, se como acabó. tal, o sea, los productores tenían muchísimo poder. O sea, tan es así que, de hecho, David O. Selznick era el dueño, por así decirlo, de Ingrid Bergman y Ujú. no la quería prestar para la película. O sea, La porque, intercambiaron, de hecho, ajá, porque les prestaron ¿cómo se llama? La de Haviland, les prestaron a una actriz Ujú, a ujú. cambio de Ingrid Bergman porque no tenían derecho a utilizar, porque esta película era Warner Brothers, sí, sí, sí. Ujú. si no mal recuerdo. Ahora, lo interesante aquí también es que hubo varios, principalmente 3 guionistas, pero en Ujú. en en total sí participaron más. Estuvieron los hermanos Epstein y estuvo Coach. Estuvo Ujú. este Koch. El director es un artesano, o sea, no es un artista del cine, es un artesano, pero la película se grabó con mucha rapidez y no habían terminado el guión. Mm. Exacto. Entonces, iban avanzando y no sabían realmente cómo iba a terminar la película. De hecho, se planteó en un momento algo que parecía inaudito, que Ilsa, Ingrid Bergman, se quedara con el amante, con Con Humphrey Humphrey Bogart. Bogart, con Rick, en lugar de con el esposo, Víctor Laszlo. Pero resulta que el Código de Producción Cinematográfica de Estados Unidos Código prohibía en Hays. ese entonces que, Que que una hubiera, mujer que casada, sugiriera amoríos. que una mujer casada Ah, se quedara con con el el. amante y no con el marido. Estaba Okey. prohibido. Sí, no, Sí. de hecho, dicen que las primeras escenas que se filmaron de todo Casablanca fueron las que ellos en las que ellos salen en París, que salen enamorados y todo eso. Y que, de hecho, ella no sabía cómo iba a terminar la película y que le dijeron: "Bueno, pero, pues, ¿cómo? O sea, tengo que estar muy enamorada". No, manéjalo neutral. O sea, Ujú, con los sí, 2, pero quieres a ten los cuida, 2. quieres a los 2. Sí. Sí. Ahora, sí es muy interesante esto que dice, porque ya eran tiempos del Hayes. código Hays, donde, por ejemplo, esto del crimen no paga, que uno lo tiene como un eslogan de la vida, realmente era un eslogan cinematográfico donde era
no puedes poner a un personaje que infringe la ley ganando o sobreviviendo o matando a un policía a cuadro. Incluso no se podía ver a cuadro un actor, un personaje accionando sus armas Ujú. contra la policía. Y entonces hubo varias cosas que no le gustaban mucho a la censura. Uno era que se entendía que Humphrey y Ingrid habían tenido relaciones Ujú. en París. Antes de que ella estuviera casada. O Ah, cuando ella pensaba más sí, que bien estaba que viuda. que había muerto su Ajá, esposo, que sí. estaba viuda. Y la otra, eh, pues el cambio de una costón por una visa para esta chica que Humphrey termina Sí, finalmente dejando ir. eso también lo censuraron y lo dejaron implícito, pero en el guión original se decía que esta chica rumana, el policía francés, Louis Mm. Renault, le decía, bueno, pues yo te consigo la visa, pero ¿qué me das a cambio? Pero estaba lo que tengo entendido, porque no conozco el guión original, es que era muy claro que se lo decía el comandante de policía a esta chica húngara, a esta joven húngara, y sin embargo, eso se lo quitaron, pero quedó implícito, sí Sí, se nota, sí. se entiende perfectamente. Sí. Si bien no tenemos la secuencia donde está el comandante con la húngara, solamente la húngara hablando con Humphrey queda totalmente claro. Sobre todo, él le dice, Pues oye, deja de meterte en mi vida. nunca se consuma, porque acuérdate que lo que hace Humphrey Sí, Bogart sí, sí. es que permite que la chica apueste en el casino y que gane el suficiente dinero como para pagar por la Sí, visa. su esposo. Ujú. Bueno, ella es la que están los dos juntos y los dos apuestan y entonces ganan en 2 ocasiones y con eso consiguen el dinero para pagar la visa. Lo interesante, a mí lo que me gusta es una película de clichés. Es una Ujú. Sí. película así como, eh, eh, Muy de arquetipos. cursi, lo que ustedes quieran. Cada vez que sale Ingrid Bergman, no se fijan que tiene un filtro para que se vea como Sí. vaporosa. A lo Sí, Instagram, sí, así. sí. Sí, sí. Mira, desde esa época. O sea, todo así es. Y la película se hizo con mucha rapidez, iban cambiando cosas conforme iban avanzando. Pero el resultado es que sí funciona. La película tuvo éxito cuando se exhibió por primera vez, pues se exhibió por primera vez en noviembre del 42, se terminó en agosto del 42. Mm. Estaba producida a toda velocidad y luego ya pasó a cines la exhibieron en 42 para que pudiera competir por el Oscar. Y después, ya en 43 se exhibió comercialmente y tuvo éxito, pero pues no se consideraba una película maravillosa. El culto a Casablanca se fue Mm. desarrollando con las décadas. Sí, que fue mucho de lo que pasó con el cine clásico, ¿no? El mismo Hitchcock, que de momento no era tan respetado, con los años se fue, Ujú. Sí, no, eh, sobre todo por los franceses también, ¿no? sobre Que Pero todo, sí ganó el fueron Oscar, ¿no? A quienes mejor película. rescataron. Ganó el Oscar Sí, a mejor sí, ya director. película. sí. Mejor dirección, mejor película. Estaba nominado Humphrey Bogart a mejor actor, pero no la ganó. Pero lo curioso, Y guión también, ¿no? Gana creo que sí gana guión también, guión adaptado, ujú, gana guión mejor guión adaptado, sí. adaptado. Pero lo interesante es que el verdadero productor, quien había producido la película, era Hal B. Wallis. Mm. Y sin embargo, cuando llega el momento de la premiación, Jack Warner se Se le para, gana y le se gana. leva y le gana y se sube y se queda como humillado Wallis, y después, de hecho, se fue de Warner Brothers por Ese Pero esa desplante, situación, sí. pero porque finalmente, pues Warner no había hecho nada, para la película, no había producido la película y no dejaron a Wallis subir para recibir el premio. Ok. Ahora, a mí se me hace muy interesante, ya metiéndonos más en el tema de la película, lo que dicen es, sí, la película funciona, pero también es muy interesante y políticamente es importante. De hecho, que tú menciones que la viste en la Facultad de Filosofía, se me hace interesante porque, al final de cuentas, es una película radical, ¿no? Donde te habla de una resistencia, No Ujú. sé si radical, tío. No sé si sería la palabra que usaría. O sea, yo reitero, vuelvo a lo mismo, creo que está muy anclada a su contexto. O A la sea, a la propaganda, una película de sí, 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 propaganda. sí. Ujú. sí, entonces no sé si radical, porque manda los mensajes que tiene que mandar
y además con la estética y la forma en la que los tiene que mandar. Yo creo que el que sea basada en una obra de teatro sí se nota en tanto que podemos ver claramente dónde termina el primer acto, podemos ver claramente cómo está estructurado los diálogos, Una obra de cómo teatro que nunca se produjo. Que que nunca, nunca se nunca produjo se hasta el estrenó. 91, Sí. que fue Ay, no el... sabía que se había Sí, producido sí, se finalmente. hizo hasta el 91, muchos años después, y después de unas demandas que hubo por ahí, para que quienes vendieron los derechos, $20,000 Pero, costaron, recuperaran los pero ¿sabes dónde yo veo la radicalidad? Que al final de cuentas, el amor fue menos importante que la resistencia. Sí. O sea, eso para el momento en que está hecha la película y sobre todo en un Hollywood que pues todavía era dominado por el espectáculo, todavía no se hablaba del cine como arte, incluso, digo, de hecho, si se habla del nacimiento del cine moderno a partir de Ciudadano Kane, que es el 39, o sea, realmente tenemos muy pocos ejemplos de lo que era un cine como opción artística. Claro, ya había habido surrealistas y dadaístas y lo que tú quieras, pero poner en segundo lugar la, Sí va la, en la, código, la ¿no? búsqueda del amor. Yo creo que sí va en código esta idea de que hay causas mayores que un romance o que el individualismo. O sea, yo creo que era una época en la que, o sea, se estaba viviendo eso, en el que ¿Sabes la qué? gente dejó a sus familias para irse a la guerra. Entonces era como meterles esta idea de que vale la pena luchar por causas más allá de tus intereses personales. Ay, pero la historia de amor de Casablanca, la verdad es que es fascinante. Es algo que no era común en esa época. Era ahora sí como como Jules et Jean, eran los dos amantes, bueno, el esposo y el amante, y cómo ella primero dice, no, pues es mi esposo, y después le dice a Rick, es que toma tú las decisiones, yo ya no puedo, te quiero. Y Mm, entonces finalmente Rick toma la decisión, por supuesto, la decisión correcta. Y entonces, en vez de quedarse con la chica guapa, le da las cartas para que se puedan ir. Pero, a ver, el propio Víctor Laszlo sabía que estaba enamorada Claro. ella ujú. de, de Rick. Y entonces, sí es una historia fascinante y es una historia muy avanzada para 1940. Claro, claro. Absolutamente. El personaje de ella también estaba muy avanzado para la Sí. época. O sea, el hecho de que en algún momento, de verdad, o sea, porque quieras o no, al principio, pues bueno, cuando tuvieron la relación en París, ella no sabía que el esposo no había muerto. Pero después, o sea, ya en Casablanca, sí le pone el cuerno. O sea, Ujú. así tal cual. Y eso estaba, pues, raro de verse en una película de esa época. No sé si Lubitsch ya había hecho algo antes parecido, seguramente, ¿no? Tiene algo por ahí, pero a mí me gusta que retomemos el personaje de Rick, porque sí, arquetípicamente es un rebelde, ¿no? Pero es un rebelde Sí, interesante porque su rebeldía va contra digo, está representada con esta neutralidad, ¿no? Todo el Ujú. tiempo sí, está diciendo yo trabajo para mí, sí, trabajo sí, para mí, sí. trabajo para mí. Y entonces, lo que me gusta de cómo están, digamos, diseñados los conflictos es que están puestos para romper ese código que tiene Rick de Ujú. neutralidad y ese código Claro. de rebeldía. Y me gusta porque yo decía, tío, manda los mensajes correctos, porque ¿cuántos no querían sumarse? En esos momentos estamos hablando del 42, está empezando. Estamos empezando a reclutar, todos se tienen que sumar, venga, vamos a luchar. El Y tío que Sam. pongas a un personaje que se está negando a luchar y que al final se le convence de sumarse a una causa mayor. De hecho, hay un diálogo por ahí de Laszlo que menciona, ¿no? Si nos Sí. matas, todos los europeos se van a sumar y no va a haber manera de detenernos. Entonces, creo que... Pero el propio Víctor Laszlo le recuerda a Rick, a ver, tú dices que eres un cínico y de hecho lo que más me gusta de la película son los dos cínicos, el policía francés y el propio Rick, pero le dice, tú supuestamente eres muy cínico y no trabajas más que para ti, para tu dinero, pero estuviste metiendo armas en Etiopía en contra Ujú. Exacto. de los fascistas y peleaste en la Guerra Civil Española del lado de la República. O Ujú, sea, qué tan cínico no puede ser. Eso ujú, es lo que le dice. Pero lo sorprendente de todo esto es que tú ves a Rick en un principio y la forma en que actúa, ves a Louis, al comandante de policía francesa, a Louis Renault, y los dos son unos cínicos ujú. completamente declarados. Y al final, creo que el final de la película es una maravilla. Sí. Me me imagino que podemos, Sí. spoilearlo, pero bueno, Sí. pero Sí. son los 2 cínicos caminando después de que Rick acaba de matar al comandante alemán, El y otro su sí, tapadera. no, y lo que dice el jefe de la policía es que busquen a todos los sospechosos habituales, porque siempre Sí. detenían a los sospechosos habituales cuando había algo en contra de los alemanes, y se van muy tranquilos, y entonces,
Rick Humphrey Bogart le dice, pues este es el principio de una bella amistad. Espero que este sea el principio de una bella amistad. Sí. Sí, a mí me encanta, sí, o sea, este abandonar el amor, la pasión por algo más fuerte que tú, no viene como de una cuestión de: "Miren, entréguense, vamos a luchar juntos", porque él ya era un rebelde, eso es interesante, o sea, si de Ujú, repente fuera nada más un cínico y de repente se transforma, no, él ya era un rebelde derrotado. ujú, O sea, él era un tipo derrotado y Ujú. que de repente encontró en el amor, pues, una siguiente, digamos, oportunidad para sobrevivir No, y pues otra era, vez era también un tipo con el corazón roto. O sea, eso era lo Sí. que era. O sea, Sa- llega a Casablanca y la primera, o sea, la presentación de personaje de Rick es él jugando ajedrez solo. O sea, él está solo, está en su En su lugar, mundo, en su mundo, o sea, y es firmando como, vales y ajá, y es como, firmando a mí no me molesten, no quiero. Es un tipo también bastante aislado, muy, sí, o sea, como exactamente, él está en su mundo y no quiere que nadie le entre porque tiene muchas barreras puestas. O sea, ni siquiera puede escuchar la canción que le recuerda a la mujer. Bueno, y acuérdate también que cuando vemos las escenas en París, él no era un cínico en París, él era Ajá, un se ve hombre feliz. enamorado, le dice a ella, claro que me acuerdo el día que entraron los alemanes, ellos vestían de gris, tú vestías de azul. Esa es una está lleno también, el guión está Sí, lleno de frases memorables, el brindis de Here's Here's looking looking at at you, you, kid. kid. Que eso fue Sí, improvisado, además. eso es lo que tengo entendido también que fue sí, improvisado. bueno, estamos hablando de un tiempo en que los guiones se manejaban, de una manera muy distinta, o sea, se buscaba el diálogo inteligente, se buscaba la musicalidad, ujú. el diálogo tenía que funcionar tanto como, pues, tener cierta jiribilla y aparte hacer Ujú. que la historia avanzara. Pero Y también está la canción, ¿eh? Porque As Time Goes By, hay películas que dependen mucho de una Mm. canción en particular. Casablanca depende de la canción que les toca a Sam de As Time Goes By. No sé cómo le pusieron en español, que les cambian los nombres, pero conforme el tiempo pasa, es una canción realmente hermosa, como en Breakfast at Tiffany's, La de Moon River. Moon Ujú. River que interpreta directa, aunque no sabía Audrey cantar, Hepburn con Audrey su Hepburn. ukulele. Así es. ujú, sí. Ahora, yo quisiera retomar con esto de que el personaje Humphrey Bogart estaba derrotado, porque en realidad es una especie de analogía a Francia. O sea, Ujú, Francia también estaba derrotada. Ujú. claro. Y la idea es, a pesar de todo, pues podemos seguir adelante, y eso se Sí. me hace se Por me hace eso muy bello. la belleza de la Marsellesa en el momento en que el comandante alemán, pide que canten. El himno Canta alemán. no, no es el himno alemán, es una Ah, canción, popular alemana, pero que se cantaba en la guerra franco-prusiana, que es algo así como algo del Rin, ¿no? Das Wachtes, es Del algo así Rin. como el cuidado del Rin, o la Ujú. vigía del Rin, o el estar cuidando el Rin, y era como un himno de triunfo sobre los franceses. Y entonces, por eso Víctor Laszlo se va directo con la banda y le dice: "Tocad la Marsellesa", Ujú. y empiezan a cantar la Marsellesa, y es un momento que, Sí, sí, pues, que sí, se te llenan los ojos de lágrimas. sí, sin duda. No Sí. hay no hay forma. Okey. Sí. Sí. No, 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 no llores. No, no, bueno, es que sí, es que To- cada vez y siempre sé que viene la escena de la Marsellesa y siempre me pasa lo mismo. Sí, es Así muy es. conmovedora. Pega igual, ¿no? No, no, Sí, yo decía también que tiene que ver con el final, o sea, el inicio de la amistad no solo es entre esos 2 personajes, es entre 2 sí, países que están exacto. Ujú. iniciando una alianza para, intentar Derrotar a los nazis. exactamente. Entonces, Exactamente. hay un contexto ahí, reitero, político, que con ese signo en el que van de espaldas al cadáver, pues, nos dice mucho. Además, lo que mencionaba Sergio, es curioso que la película se estrena el mismo día del desembarco de las tropas en Marruecos, o sea, reitero, hay muchos mensajes que se están mandando ahí que hay que tomar en cuenta. Ahora, en términos, me gustó cómo lo decía Sergio de que Curtis es un artesano, porque sí, a nivel dirección no hay arrojo, no hay, o sea, no hay dispositivos que uno diga, wow, aquí este plano, la Pero composición. monta muy bien la historia. Eso es lo que creo que se hace muy bien. Sí, es Eh, un gran artesano Michael Ujú. Curtis. era un, sí, era un gran artesano.
y muchas veces se dice que a costa de muchas cosas que sucedían en el set, ¿no? Era digo, para decirlo pronto, él provoca que los sindicatos de actores tomen decisiones principalmente con los extras, porque durante el rodaje de una de sus películas murieron algunos extras en el Arca de Noé y fue propiciado por él. Entonces era un cineasta que curiosamente tomaba muchos riesgos, pero que en esta película no lo hizo, ¿no? Es una dirección pues muy eficiente y nada más, ¿no? Creo que lo interesante viene en los diálogos, Mm. en las interpretaciones. Yo no diría que de Pero la es de que Bogart. A mí también yo no terminé tan fascinado con estaban Humphrey muy Bogart. limitados de presupuesto. Tengo entendido que o sea, estaban grabando en los estudios o sea, de Warner Brothers Sí. y tenían otra locación que era un aeropuerto y El era lo de- único que el de Van había. Y la Huyst, única locación, bueno, el único set que se construyó era el de Riggs. Es que no hay, No en había realidad nada también es más. muy económica en cuanto a locaciones, ¿no? O sea, creo que es media hora de película antes de que brinquen a París. O sea, todo se da en el café. Ujú. Todo pasa ahí. Entonces, creo que también en ese En la sentido, obra original todo ocurre en en, el café el de café. Rick. De hecho, la obra original se llama Y Todo todos el acuden a mundo, Rick, ¿no? sí, todo el mundo va A al Riggs. café de Rick, Ujú. todo el mundo va con Rick. Sí, pero es que aparte era otro sistema cinematográfico. Era, ok, vamos a invertir $1,000,000 y vamos a recuperar 4. Ujú, Ujú. ujú. Ajá. Las películas se hacían con menos dinero. Todo, ya después en los finales de los 70, de los 80 es cuando ya se vuelven locos y quieren invertir 50 y recuperar Sí, bueno, con un los billón, blockbusters y un demás. billón de Sí. dólares. Pero sí eran películas que se hacían, o sea, no eran Sí, no presupuestos tiraban la exorbitantes, casa por la ventana. y se recargaban muy bien en sus actores. Ahora, A mí Humphrey Bogart me parece, o sea, es más, es un gran actor, pero siempre es el mismo personaje. Ujú. claro. Eso sí, en el Sí, sí, actor viste el actor maltés, maltés, en exacto, el exacto. Treasure of Sierra Justo. Madre. Siempre es el Sí, sí, mismo sí. personaje. Yo creo que es una gran película de guionistas. Sí. Y lo curioso es que no se nota que haya habido tantos guionistas, porque sí fluye la película muy bien. Y sobre todo, de líneas realmente de las que te acuerdas Emblemáticas. siempre. Sí. I mean, you played it for her. Why don't you play it for me? I mean, si tocaste esta canción que yo te había prohibido para ella, ¿por qué no me la vas a tocar a mí? Pero está lleno de estas frases que todo el mundo se acuerda. El Sí, clásico, o sea, sí. porque el Play It Again Sam, de hecho, es Bueno, uno de los efectos Mandelas más grandes que ese hay. lo Lo inventó inventó Woody Allen, sí, pero nunca dice eso. En play it, realidad Sam, dice la play it. frase que Play it, tú Sam, que tú play it dices. for me, play it for old time's sake. Tócala, Sam, tócala para mí, tócala en recuerdo de los viejos Si tiempos. la tocaste para ella, tócala para mí. Eso dice. no, pero eso es lo que dice Ilsa, y después lo que dice Rick es, si la tocaste para ella, tienes que tocarla Ujú. para mí. Ahora, la otra de las grandes frases que es siempre tendremos París, Ay, Ujú. que es la buena. que yo siempre Sí. recordaba, pero no recordaba lo anterior, que es recuperamos París. O sea, porque lo habíamos perdido Sí. por el odio que se había hecho y ahora que volvemos a estar juntos, lo tenemos de vuelta. Y acuérdate, siempre tendremos París. Puta, esa es a mí la que más me parte la madre, porque, o sea, recuperar un recuerdo, o sea, quitarle lo amargo al recuerdo, le da la suficiente fuerza y valor para dejar que se Es una vaya. película de frases. Nos acordamos de tantas frases de la película. Round out the usual suspects. Sí. Detén a todos los También cuando dice, sospechosos de todos los usuales. gin joints, tuvo Ajá. que entrar al Sí, mío. eso es. Pero además, ¿sabes qué? Creo que también hace que luzcan más la forma en la que los entregan. O sea, no era común en Hollywood, parecía incluso hasta que lo hacían por turnos, ¿no? Hablaba uno, esperaban, hablaba el otro, y aquí se interrumpen, hay una agilidad en la manera en la que están Mucho más entregando natural. las líneas, que es algo más natural. O sea, sobre todo se notan las interacciones entre el policía y Rick, que están hablando y se empiezan a encimar, se empiezan a encimar, se empiezan a encimar, hasta que sueltan eso y de pronto llega. O sea, es una película muy ágil, pero es ágil, reitero, en la entrega de las líneas, en la forma en la que dicen los diálogos. Sí, pero eran tiempos de actuaciones no realistas, o sea, era como tú sabías que El Hollywood clásico, que el pues. Hollywood Classic, que se estaba entregando la frase de la mejor manera posible, pero sabías que no podía ser un reflejo de la realidad. Y eso es muy padre del cine clásico, porque eso ya no lo tienes, ¿no? Ahora ves una película y dices,
Así no habla la gente. Claro, sí. No hubiera Hubiera cambiado contestado la eso. manera de hablar de generación en Sí. generación, sin Qué duda. bueno que dicen que este tipo de actuación se modificó a partir de El Actor Studio, Lee este Actor Strasberg Studio, y de Stanley Waterfront, Starsky. Ajá. de Kazan, donde ya el público empezó Orlando. a querer o acostumbrarse a actuaciones realistas. Realista, Y sí. es a mí lo que me apasiona de Humphrey, porque Humphrey realmente nunca entregó una actuación realista. Sin embargo, me parece maravilloso, la musicalidad, el rigor, la manera en que entrega y este cinismo, me encanta. Este cinismo que sí, que siempre era el mismo en todas las películas, Ujú. pero si, por ejemplo, ponías ese cinismo en un Sabrina de Billy Wilder, funcionaba y hacía trabajar las cosas muy bien. Si lo pones, obviamente, en un alcohol maltés, ¿Sabías que le propusieron a Billy Wilder ser el director de la película, pero no tenía tiempo para hacerlo? De Y Casablanca. sí, y ya después se lo propusieron a Michael Curtis. Yo sabía que se habían puesto a William. A A William, William, sí, tienes razón, a William sí, a Wyler. William Wyler, Sí, el que tienes toda la razón, ya se la ves. habían propuesto. Sí, sí. Sí, y que no me he podido. Creo yo que es una película, aparte de lo que leí, es que decían los guionistas que peleaban mucho con Curtis, porque Curtis la quería hacer más romántica y ellos la querían hacer más política, y que Ujú. fue un toma y daca que hizo que la película estuviera correctamente balanceada, porque al final de cuentas eh, ninguno impuso su ley, y la película está bien contenida. Sí está a 2 centímetros de De la cruzar cursilería. la cursilería y la sensibilería. Sí, Pero en el justo, es se queda cursi. justo antes de dar ese salto, siento. Sí, 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 Es sí. cursi, pero cuando la ves en su conjunto, al final, sí, se equilibra todo. Sales con una sonrisa del cine. Y, y lo curioso es que aunque te sepas toda la trama y sepas cómo termina la película, puedes ver una y otra vez y te sigue dejando las mismas sensaciones. Ahora, creo que aquí se comprueba una cosa maravillosa. Hoy podemos hablar de superproducciones y fotografía y movimientos de cámara y todo. Sí, todo eso sirve. Ujú. Pero si tú tienes unos buenos diálogos Ujú. y unos buenos actores, puta madre, eso sobrevive décadas y décadas. Cuando están juntos Ingrid y Humphrey, es un gozo. O sea, yo la verdad es que sí soy muy fan de Humphrey Ward. Yo nada más podré escucharlo hablar, y babear, nada más y había muchos actores que tenían como ese carácter, el mismo Peter Lorre, este tipo que hacía muchas películas de gángsters y que hizo Yankee Doodle Dandy, se me olvidó ahorita, Muni, Paul, no. No, el de Angel, Roaring Twenties y el de Angel with Sí. Dirty Faces. el mismo de Angel with Dirty Ajá, Faces. ay, Se me olvidó ahorita ahorita totalmente. me acuerdo. Pero, por ejemplo, era un gozo verlos trabajar. Creo que sí, y si tú analizas la película o la quieres ver con la manera en que el cine es hoy por hoy, pues seguramente te vas a llevar James Cagney. James Cagney. Ah, sí. Claro, sí. James Cagney. No, es que iba a decir algo y se me fue. No, que yo también creo que el diseño de producción y todo, o sea, toda la parte visual sí está muy bien lograda, a pesar de que, como decimos, fue un poco austera y hasta hay una escena en la que usaron un avión de cartón Sí, se ve. para que, ahí con perspectiva, para que pareciera. O sea, pero tienes estos momentos icónicos. A ver, el traje blanco de Humphrey Bogart es un ícono. O sea, Ujú. son de esas imágenes que se te quedan indelebles en la memoria para siempre. O sea, fueron lo suficientemente inteligentes, o no sé si es el público el que al final le da el valor a las cosas, o ellos lo pensaron intencionalmente, pero lo que es la canción, el traje blanco, o sea, estas frases, de verdad, son tan poderosas, o sea, Mm. tienen tanta potencia que son absolutamente memorables, o sea, nunca se te van a olvidar. Sí, sobre todo digo, lo decía John Williams, ¿no? Que es el mago del leitmotiv, que donde hace alguna pieza musical, Jurassic Park recordamos, Tiburón recordamos, Indiana Jones, siempre pensamos, inmediatamente ubicamos la música con la película, ¿no? Acá él decía que para que
una pieza musical trascienda la obra o que acompañe la obra o que recuerde la obra, necesitas la repetición. Todo el tiempo repetir, repetir, repetir y que sean melodías sencillas, él decía, ¿no? Que sean simples. Y acá pasa mucho eso. En todas las escenas en donde están ellos dos, Sí, de están las fondo notas Hay de la variaciones. canción, sí. están las notas de la canción. Entonces, creo que sí era Sí. muy... lo sabían perfectamente bien, al menos en el caso de la música, lo que podía provocar y lo que Claro. podía trascender, Claro. de tanto que la escuchas constantemente y que se repite de formas distintas, ¿no? Y es una película que también siento que sobrevive mucho justamente por la historia de amor, porque, o sea, sí he escuchado gente que la ve en la época actual y que no les gusta. O sea, porque tal vez es una película tan de, como dices, tan de contexto y tan del tiempo que se estaba viviendo y que es maravilloso ponerte a pensar que era un reflejo directo de la vida real y del momento histórico, pero lo que la ancla y lo que la hace muy universal es precisamente la historia de amor, el arquetipo del triángulo amoroso, Ujú. que creo que en ninguna película se ha planteado mejor que en esta, tal vez. O sea, y que se ha repetido y Ujú. repetido y repetido y repetido. O sea, esto, pues esta idea, o sea, este idilio en el que está el deber contra lo que, Contra el Es que deseo. contra el deseo, exactamente. O sea, estos dos sentimientos se contraponen y pues se tiene que tomar una decisión. O sea, elegir es renunciar al final Claro. del, Y queda del muy día. claro que Ilsa eh, sigue queriendo a Rick, que Sí. le pide a él que tome la decisión. Al final se va, pero porque casi la obliga a Rick a irse, Ujú. le entrega los pases, le dice, tú te tienes que ir, porque si no lo haces te vas a arrepentir toda tu vida, y hace que se vaya. Pero lo interesante es que no hay culpas, no hay escenas de celos, ¿no? Simple y sencillamente, Ilsa está enamorada de los dos. Y así y Es así son que las cosas. yo no Sí, siento tal que esté cual. enamorada de los dos. Siento que a Laszlo lo ama, Mm. pero está enamorada de Rick. O sea, Bueno, a él lo ama como en un sentido de lo que lo representa quiere, para sí. ella, o sea, Lo como idealiza, lo quizás. idealiza Sí, exactamente y además lo admira en su lucha sí, y en todo lo que representa. es cierto. Pero, o sea, en realidad el que la mueve es Rick. O sea, Y, se nota. y lo mencionabas, tío. ¿No? O sea, yo creo que lo que le da mucha fuerza es que hay en juego algo mayor al triángulo amoroso. O sea, creo que eso es lo que hace que también trascienda, porque Yo el incluso lo componente llamaré un romántico, cuadrado amoroso. pues Exacto. sí. Sí, sí, O sí, sea, podría lo que ser, le sí. da esa potencia y esa fuerza es La que causa y hay el... algo muy fuerte ahí que está en juego y es lo que ha hecho que Ujú. pues, aguante muy bien el paso del tiempo, ¿no? Sí, ahora, Sergio, aquí no, justo de escupir en el tiempo, se trata de analizar películas para ver cómo las ha tratado, El tiempo, cómo sí. las ha tratado los años. Y yo soy enemigo de que en cuanto se dice que una película es clásica o tiene muchos años, inmediatamente, sí, bravo, y todo Hitchcock es maravilloso, y todos los Ujú. clásicos son espectaculares, y todo Godard, aunque no lo entiendas, tenemos que ponerle en un pedestal. Cuando de repente hay que decir, híjole, banda, pues la verdad es que la película ha envejecido bastante, pues se Bueno, dice, pasa pero con mucha frecuencia, sí, pero a ver, no sé, yo pongo Singing in the Rain con un público de ahora ujú. y me doy cuenta que es muy cursi, que es mala, aunque a mí me gustan las canciones y me trae recuerdos. Pero yo le puse a mis hijos Casablanca cuando eran adolescentes y estaban fascinados con la película. Ahora, creo que una película que tiene tantos años no le puedes pedir que los 100 minutos de duración te tenga maravillado, pero lo que luego pasa con el cine viejo es que hay momentos, hay lapsos en que te terminan atrapando. Pasa con Singing in the Rain, de repente dices, Bueno, es que ya es ¿qué estoy viendo? imposible Y de olvidar. repente Sí, dices, yo, no por ejemplo. ¿qué me acaba de golpear, cabrón? ¿Qué acabo de ver? Creo que pasa lo mismo con Casablanca y creo que pues sí hay muy pocas películas Ujú. que puedan sobrevivir bien los 100 minutos después de muchísimos años. Las hay, o sea, me gustaría que hubiera mucho más de esas películas. Casablanca sí hay momentos en que se ve vieja. A mí, por ejemplo, sí me molestaban mucho se me hacían muy artificiosos los primeros planos. Ujú. De repente, ahí va el otro primer plano de Ingrid, porque aparte se ve Sí, era una Ujú. técnica común el Sí, sí. brillo trabajada sí, o Sí, sea, le ponen un un filtro filtrito. Ajá. para que se vea o romántica. sea, sí, O sea, y una rompe incluso con Pero no crees, la tío, o sea, continuidad de imagen. ¿no crees que pasa, digo, como cuando pensamos en el cine silente y vas con Harold Lloyd, Buster Keaton, Chaplin, cuando empiezan en Estados Unidos, cuando empiezan en otros países, vienen los soviéticos. O sea, yo creo que son películas paradigmáticas de un momento y de una
época en donde así se hacía cine en ese momento. O sea, si piensas en el sistema de estudios, los productores por encima de los directores, directores artesanos, actores icónicos de épocas doradas, es Casablanca. O sea, yo no sé si hay otra película de esa época a la que vas para entender cómo se hacía cine en ese momento en específico, porque ya después viene los 50 el musical, y después llega el nuevo Hollywood, y después llega el blockbuster. O sea, creo que hay películas que son como el emblema de ese momento en particular, y yo creo que de esa década tendría que ser Sí, creo Casablanca. que todos finales de los 30 y los 40 es una década en donde las actuaciones, la historia y las dialogaciones eran lo que buscaban vender. Ya después vendrán las superproducciones y Mm, un Star System muchísimo más elaborado, etcétera, etcétera. Pero en ese momento era como de, pues necesitamos guiones y contrataban a los grandes literatos ujú. del momento para que se pusieran a trabajar esos guiones, se pusieran a trabajar esas historias, y es lo que me encanta justo de Sí. esa década. Ya después vendrán muchas cosas que también ayudarán a vender cine, pero en eso, en los 40 era el guión, cabrón. Sí. Eran la manera en que entregaban los actores. Y eso se me hace fascinante, ¿no? Incluso en la comedia, en el slapstick y todo esto, Bueno, en esa época era pues, Screwball, ¿no? el Screwball. screwball, Mm. perdón, era estar entregándolo todo así, y todo se centraba en eso, en qué podías conseguir de tus actores y tus diálogos. Eso me fascina a mí. Y a mí también algo que me parece fascinante es el personaje que encarna la ciudad como tal. O sea, lo que Mm, significa Casablanca para estos personajes, que es un tipo de limbo en el que, o sea, vienen huyendo, vienen de exiliados y están en un lugar y como te lo plantean desde la primera frase, mucha gente se queda en Casablanca y el punto es esperar y esperar y esperar. O sea, es hacer una vida ahí con la esperanza de tener un futuro mejor, llegar a otro lugar, ujú, pero en una de esas ahí te quedas. O sea, es muy simbólico lo que era esa tierra para la gente. Era como un lugar de paso, pero una de mm, esas ahí te quedabas. ujú. Entonces, o sea, es probablemente el lugar donde se perdían muchas esperanzas, donde seguías teniendo el sueño que tal vez nunca se va a cumplir. O sea, Ujú. es muy fuerte lo que el lugar significaba. Sí. Y tener que luchar y tener que hacer una vida ahí y tener que y ver cómo le haces para conseguir es la visa de oro que te saque para el otro lado. Ahora, yo les hago 2 preguntas. Uno, ¿sí se acuestan en el lugar de Riggs, no? ¿Sí nos que perdón? ¿Sí se ¿Sí se acuestan? acuestan? ¿Sí tienen relaciones? No queda claro, y de hecho creo que está a propósito hecho que queda, Pero de que Eh, se besan, se besan. sí, Entonces sí sí, pusieron sí. el cuerno. sí, Bueno, pero, o sea, hay Bueno. muchas sí, definiciones de Exacto. eso. convenientemente hay una elipsis, pero Sí. Toque Lubitsch, ¿no? exacto, tenemos a Humphrey viendo a la ventana y dicen que el cigarrito Ujú. siempre Sí. simulaba que No, algo había lo pasado. dejan ¿De verdad? ambiguo y es a propósito. Yo creo que es a propósito, en parte por el código de producción Exacto. Sí, pero cinematográfica yo creo y en que parte porque quisieron dejarlo ambiguo, sí. sí sucedió, Pero, ¿no? Sí. yo Sí, ahí todavía se besaban o sea, que ni siquiera podía durar tanto el beso porque estaba muy censurado. sí. Yo creo que eso no se sabe, podemos, y creo que además está bien que nos preguntemos siempre, bueno, ¿se acostaron o no se acostaron? A mí me parece que está bien que quede eso como un interrogatorio, No, como un pero también, interrogante. ¿qué tal esa escena? O sea, en la que ella lo amenaza con la pistola Sí, y claro. que él la acerca y le dice, hazme el Mátame, favor, sí. hazlo de una vez. Ay, no, es que sí tiene unas escenas súper emocionantes, la Y verdad. y la otra, Rick también decide dejar que se vaya porque, pues, creo que él es un pesimista, que si bien al final empieza a hacer cosas buenas, Depende, diría Woody Allen. depende. Depende. Pues sí, porque digo, al menos en teoría de guión, en cine se dice que el personaje es lo que hace, no lo que dice, ¿no? Es como una negación que viene del cine silente. Y todo lo que hace Rick nos indica que Lo es contrario, lo exacto. contrario a lo que dice que es. Entonces, Ujú. depende de qué postura tomes con respecto al personaje, pero yo creo que es bastante optimista, ¿no? Por lo pronto mata al comandante alemán. Eso Sí, no hay exacto. absolutamente ninguna duda. Pero no crean que en algún momento dice: "Mejor que se vaya porque yo lo voy a echar a perder". Yo creo que hay 2 interpretaciones. Una es que el código Hays lo obliga a decirle que se vaya. Y 2, la que me parece más bonita es la quería tanto que quería que ella estuviera a gusto con su conciencia.
Y también en un lugar mejor. Y era el deber, era lo que tenía que Es lo que, pasar. es lo que le dice, a ver, si te quedas aquí, te vas a arrepentir cada momento de tu vida. Maybe not today, maybe Maybe not not tomorrow, tomorrow. pero después. Y yo sí le creo a Rick lo que estaba diciendo y que esa fue su intención, que era precisamente por el amor que le tenía a Ilsa, que ella tenía que irse con su marido y pues en un trabajo que era muy importante para el mundo. Sí. Yo ahí lo dejaría porque con eso creo que debemos. Sí, no, es que yo pienso lo mismo. Mic drop. Pesaba más la lucha Sí. Y el deber, al que. final el Claro. deber le ganó al deseo. Pero aparte el mismo deseo, aparte, si- ¿por qué va a fregar todo eso si al final en 5 años a lo mejor yo la decepciono? Y si él era lo que al principio se mencionaba que era, pues se quedaba con ella, que sí, por temas de códigos, de hecho se menciona, ¿no? Que la única parte donde no tuvieron libertad los guionistas fue en ese final, pero yo creo que es el componente político, que es lo que a mí más me gusta de la película, por encima de la parte romántica, pesaba también mucho y reitero, tenían que mandar los mensajes correctos en ese momento y todos están ahí, todos los mensajes están en diferentes escenas, en diferentes momentos y con diferentes personajes. Y en diferentes alianzas también que se dan entre los personajes. Ahora, sería muy interesante después hablar de justo de esa manipulación sociopolítica que Bueno, hay una escena donde brindan unos alemanes que porque Mm. van a llegar a Estados Unidos, ¿no? Entonces creo Y que están tratando de aprender inglés. están tratando de aprender inglés. Ahí hay un lo hace mensaje terriblemente, sí. muy Sí, importante. claro. O sea, pensar que si en el 41, 42 ya se manejaban los discursos así en las películas para manipular Ujú. el inconsciente colectivo, que no. Se lo decía Lenin, ¿no? Con Eisenstein, Pudovkin, Bertov. O sea, pues, hay Los- que financiar, hay que producir mucho cine porque se propaga más rápido que los libros, ¿no? Claro. Entonces, Es soft power al final del día. exactamente. Entonces, eso creo que es, a mí lo que me sorprende es cómo de esa época de cine propagandístico salió una pieza que trascendió así el tiempo, porque no pasaba, ¿no? Y nada más para despedirnos, justo ahorita estos momentos tan convulsos que estamos viviendo, donde pareciera que todo mundo le teme a Trump y a Estados Unidos, creo que es porque también hemos visto demasiado cine que al final termina siendo una propaganda del poderío armamentístico y que podría tener Estados Unidos, ¿no? Yo la verdad es que hoy veo boquiabierto como nadie le pone un alto al señor Trump y es que durante décadas pues, nos han hecho temerle a los alcances Ujú, gringos. Creo que a niveles que a lo mejor no se tocan con la realidad. ujú, de acuerdo. Pero pues es que toda la vida Estados Unidos ha hecho lo que se les pega la gana y nadie les dice nada. O sea, cuánta intervención ha habido en toda Latinoamérica durante toda la vida. O sea, la doctrina Monroe, Operación Cóndor, o sea, todo lo que han hecho en el mundo y que han Ujú. llegado a cualquier país a desestabilizar democracias y a sacar recursos, nadie nunca les ha dicho nada. O sea, no es nuevo, la verdad. Y Sí. tampoco es nuevo en su cine. Exacto. Es algo que es una constante. Pero Sí, y además se agarran al enemigo en turno para representar en su cine eso. En la maldad hoy significan los alemanes. Y entonces todos Bueno, hablan inglés, pero con acento alemán. Y luego los rusos. Y ahora todos hablan en Árabe. ruso. Ahora los árabes hablan inglés, pero con acento árabe. Los mexicanos también, o sea, como que tienen estos enemigos que de pronto los toman y los hacen parte de este imaginario en el que ellos son los buenos, los otros son los malos. Y digo, en muchas ocasiones sí ha sido así, pero tampoco ellos son ninguna perendulce, la ahorita que verdad. lo mencionas, Pam, incluso Warner, ¿no? Warner, hay un especial muy bonito de mediados de los 90 con Whoopi Goldberg como presentadora en donde dice que se avergüenza de que Warner en algún momento quiso esconder la forma en la que sus animaciones representaban la negritud, ¿no? O sea, pues es que eso no lo puedes, que Disney sí lo hizo. Disney sí ha guardado muchas de su catálogo para que no se vea cómo en las caricaturas se representaba de esa manera el nacimiento de una nación. Los superhéroes claro. son el Ku Klux Klan y Sí, sí. digo, al final los discursos pertenecen a un periodo en específico y Estados Unidos siempre se ha encargado de que en su cine veamos la forma en la que ellos quieren que concibamos el Sí. mundo, ¿no? Sí, aunque sea Casablanca una película de propaganda, o sea, tiene tantos valores más allá de eso Ujú. que, o sea, no le afecta en realidad. O sea, y por eso sigue Pero hay sobreviviendo que tener también. cuidado porque luego pues, lo que vemos Ujú. sí se termina metiendo mucho a la cabeza y hay que ponerle filtros como la cara de Ingrid Bergman.
Sergio, un placer. Al contrario, al haberte Sí, tenido. contrario. muchas gracias. Espero muchas te hayas, gracias por Gracias. estar te hayas aquí. divertido, te Sí, haya me gustado pasó. la plática. Me encantó. Y aquí, pues banda, nos vemos todos los sábados a las 10 de la mañana para otro episodio de Escupir en el Tiempo. Muchísimas gracias por esta nueva temporada. Y acá nos seguimos viendo. Cámara bandita. Y muchísimas gracias a la gente que va a ir a las funciones de preestreno de una pregunta ridículamente fácil. Que ya se vienen. Vamos a varias ciudades del país. Todos los boletos en tiorobert.com. Gracias, banda. Pam, Bye. Sergio. Luego, Que hasta se la suscriban, próxima. nada más. Sí, Que se suscriban. Muchas suscríbanse. gracias. Suscríbanse aquí. Gracias, Sergio. Gracias a ti, gracias a usted. Bye.